Bueno, os tengo que confesar que cada vez me resulta más difícil poder seleccionar de qué quiero hablar. A veces me cuesta decidir, por una parte, porque tengo varios cientos de sermones bosquejados preparados que nunca he compartido. Cada semana voy añadiendo un par de ellos y se van acumulando. Eso por un lado, y por otro lado, pues hay veces que ocurren cosas que te hace preferir hablar de una cosa que de la otra, ¿no? Entonces, tenía algo en mente esta semana, pero de alguna forma he dicho, no, creo que el tema tiene que ser otro, porque el sábado pasado estuvimos aquí al final de la jornada, por la tarde, nos quedamos 3 mujeres y 3 hombres, y estuvimos hablando de nuestra misión en la vida. Y coincidimos, los 6 coincidimos, de que aún no estábamos en la misión para nuestra vida. Así que los que no estabais, os pregunto, ¿estás en la misión de tu vida? Nosotros llegamos a la conclusión de que no estamos en la misión. El resto que no estabais, ¿estáis en la misión? Porque si no estamos, tendríamos que saber o por lo menos pedirle a Dios que nos muestre, ¿no? Entonces, durante esta semana estaba pensando en esto y he llegado a la conclusión, por lo que hablamos el sábado pasado, que a veces, muchas veces, incluso aquí he escuchado alguna vez decir, no, pero es que no estamos haciendo nuestra misión o no estamos haciendo algo por los demás. Esta semana pensaba, hay algo que es muy importante que nosotros debemos de aprender, por lo menos yo lo he aprendido estos días, y es que generalmente Dios, antes de enviar a alguien a una misión, prepara un carácter. Si está el carácter, puede probar el carácter, y cuando ha pasado la prueba, entonces envía la misión. Y me he acordado esta semana, por ejemplo, de Moisés, cómo no estaba preparada para la misión y Dios hace para que vaya 40 años al desierto a preparar el carácter, del cual luego se va a decir era el hombre más humilde de la tierra, porque había pasado por el proceso de formar un carácter, una prueba, y ahora Egipto. Y obviamente me acordé también de Jesús cuando en el Evangelio se dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, dice Lucas 2:40. Y luego dice, y Jesús vuelve a repetir, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús como hombre tuvo que ser de alguna forma, humanamente hablando, porque ahí dice que crecía en sabiduría, Dios formó un carácter humano en Jesús para hacer su obra. Así que lo que yo os acabo de decir, el carácter, la prueba y la misión, es lo que tiene que ocurrir en cada ser humano que quiere hacer la voluntad de Dios. Ocurrió en Jesús, que tuvo que formar un carácter, que fue llevado al desierto, a la prueba, antes de comenzar la misión, que nos dice, y Jesús dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Generalmente vemos a Jesús en el escenario de la misión, pero no le vemos en la formación del carácter, en la prueba y en la misión. Son 3 cosas que tienen que ir unidas, ¿no? Pensando en este proceso que creo yo que es parte nuestro también, si queréis algún día cumplir con la misión de Dios, tenemos que pasar por este proceso. Tenemos que permitir que Dios forme nuestro carácter, permitir y aceptar las pruebas de Dios que van a probar el carácter y entonces estamos preparados para la misión. A veces suele ocurrir que hay algunos con espíritu misionero que quieren saltar a la misión sin carácter y sin haber pasado por la prueba. Y siempre recordaré, lo he contado creo una vez aquí, cuando un padre con 2 niños pequeños me pidió mi opinión porque quería irse de misionero a Sudamérica.
abandonando a su mujer y a sus 2 niños pequeños. Y yo le dije, ¿tú estás seguro de esto? ¿Tú crees que esto proviene de Dios? ¿Que tú abandones tu familia con niños pequeños? Y luego se confirmó. No tenía el carácter y no había pasado por la prueba y todo fue un desastre. Es muy bueno tener un espíritu misionero. Todos tenemos que tener un espíritu misionero, pero todos tenemos que tener claro que Dios quiere un carácter para que seamos sus representantes. Yo no puedo ir a hablar a nadie de parte de Dios si yo tengo un mal carácter, si tengo un mal genio, si soy orgulloso, si soy pretendioso, si soy envidioso. No puedo representar bien a Dios. Es mejor que le pida a Dios que trabaje en mi carácter antes de pedirle que me envíe a la misión. Porque Dios tiene una misión para cada uno, ¿eh? Y lo vamos a ver. Pero antes de eso tiene un carácter. Me imagino que conocéis una cita que dice que el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. Dios tiene un ideal de carácter para cada uno, que posiblemente ninguno estemos cumpliendo. Y parte de ese carácter tiene que ver con nacer de nuevo. Nadie puede tener un carácter como el que Dios quiere si no ha nacido de nuevo. ¿Recordáis que hemos mencionado aquí que el libro, la primera carta de Juan, se escribió después del Apocalipsis? En el Apocalipsis se describe los sucesos finales y luego va Juan y dice, y estos van a ser los que van a resistir las pruebas finales del Apocalipsis, estos van a ser el pueblo de Dios. Primera de Juan. He encontrado que en Primera de Juan, el apóstol repite 7 veces que hay que nacer de Dios. En 1 Juan 2:29 dice, el que ha nacido de Dios hace justicia. 1 Juan 3:9, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y dice también, no peca. 1 Juan 4:7 dice que el que ha nacido de Dios ama. Y lo repite también en 1 Juan 5:1. También está involucrado el amor. 1 Juan 5:4 dice que el que ha nacido de Dios vence al mundo. No sé si hemos vencido al mundo, pero si no hemos vencido al mundo, puede ser que no hemos nacido de Dios. Y la última, la séptima, 1 Juan 5:18 vuelve a repetir otra vez, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si habéis tomado nota de las 7 veces, 3 veces tiene que ver con vencer el pecado. Y solo cuando hemos nacido de Dios podemos vencer el pecado. La clave no es si hay un pecado en mi vida, la clave es si yo he nacido de Dios. Porque entonces es el Espíritu Santo el que está guiando mi vida, ¿no? Cuando yo paso por ese proceso del nuevo nacimiento, entonces va a ocurrir lo que ocurrió en la vida de Jesús. Cuando Jesús se despide, prácticamente está haciendo la última oración en libertad antes de ir a la cruz, Jesús dice 2 veces, está orando con el Padre y dice, he manifestado tu nombre, Juan 17:6. Y por cierto, cada vez que veáis en la Biblia el nombre, es el carácter, ¿vale? Nombre y carácter en la Biblia son sinónimos. Cuando Jesús estaba diciendo, he manifestado tu nombre, está diciendo, he manifestado tu carácter. Jesús vino aquí a manifestar el carácter de Dios Padre. Y un poquito más adelante, en el versículo 26, va a decir, les he dado a conocer tu nombre. Lo que quiere decir, les he dado a conocer tu carácter. Esa es la misión que tenemos nosotros. Pero ¿cómo puedo dar yo a conocer el carácter de Dios si no tengo el carácter de Dios? No puedo ser misionero si no tengo el carácter de Dios. Es mejor permitir que el Espíritu haga la obra que necesite en nuestras vidas, que nos humille, que haga lo que sea, que nos transforme, como hemos dicho, y que nos haga nacer de nuevo para que podamos entonces ser representantes del nombre, que es el carácter. El nombre Jehová es parte del carácter de Dios y el nombre Elohim es parte del carácter de Dios. Y cada uno de los nombres de los personajes bíblicos, si uno va a buscar el significado, el nombre con el que se le llamaba a una persona era parte de su carácter. Tiene que ver una cosa con la otra. Si es que el Espíritu Santo trabaja en nosotros y forma un carácter
según el nombre de Jehová o el nombre del Padre, entonces Dios, antes de enviarnos a la misión, nos va a poner a prueba. Igual que cuando se fabrica un coche, lo ponen a prueba y lo estrellan contra una pared si hace falta para poner a prueba. Y hacen lo que sea, porque hay que poner a prueba antes de que salga al mercado. Y Dios nos tiene que poner a prueba, como puso a prueba a los discípulos o a los profetas, antes de que nosotros pretendamos salir a la misión. Vamos a leer muchísimos textos en la Biblia donde habla, por ejemplo, en el libro de los Salmos se habla, en el Salmo 17.3, dice, tú has probado mi corazón. Dios prueba el corazón. Voy a probar este corazón a ver si tiene el carácter o no tiene carácter. Y en el Salmo 31.7 dice, has conocido mi alma en las angustias. En las angustias es cuando es probado a ver si tiene el carácter o no tiene el carácter, cuando hay angustias en la vida. Es en la crisis cuando sale el carácter a relucir. Cuando a uno se le mete presión, cuando uno es perseguido, cuando uno es difamado, cuando a uno se le critica, cuando a uno se le deja solo, cuando uno pierde los amigos por colocarse de parte de la verdad, entonces se ve cuál es el carácter. Así como las estrellas alumbran por la noche, el carácter alumbra o no alumbra en las tinieblas. Si observáis en el libro de Hebreos, en esa lista de héroes de la fe, fijaros cómo Dios prueba a los hombres de Dios. Dice Hebreos 11, 37 y 38, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Siempre pruebas. ¿Cuál es la diferencia entre los héroes de la fe y nosotros? Que ellos tenían tanta fe como para pensar que estaban en el proceso de Dios. Era parte del proceso. Nosotros vemos las pruebas como si no fueran parte de mi vida cristiana, como que nos sorprendemos. Y viene el apóstol Santiago y dice, pero hermanos míos, ¿por qué os sorprendéis del fuego de la prueba? ¿No entendéis que tenéis que tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia? Y dice, feliz el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y los que le aman tienen pruebas. Y si alguno no tiene pruebas, que las espere pronto. Por un poco de tiempo, si es necesario, dice 1 Pedro 1:6, por un poco de tiempo, no es para toda la vida, pero un poco de tiempo sí, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, no una, varias. Y a nosotros en la vida nos viene una prueba y nos venimos abajo. O depresión o ansiedad, o las dos. ¿Cuántos cristianos hay hoy en día que yo conozco algunos? Con depresión, con ansiedad o con las dos. Una sola prueba, sopla Satanás y como no tenemos la armadura puesta, el soplo de Satanás nos hiere y nos pone en el suelo. Así de sensibles somos los cristianos del siglo XXI, que estamos esperando que Jesús venga en medio de un apocalipsis, que va a ser la mayor prueba de la historia, y cualquier soplo del enemigo nos desanima. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo entonces, si has guardado, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, lo que Apocalipsis 13:10 dice, que viene una prueba, no ya individual, para todo el mundo entero. Dios va a poner a prueba a todo el mundo, y mejor si ahora nos pone a prueba y nos entrena, que no que venga una prueba a final del tiempo para la cual no estamos entrenados y nos vamos a desanimar o vamos a correr donde nos sintamos más protegidos con la mayoría. Porque esa es una debilidad que a veces tenemos. En caso de miedo o de dificultad, me coloco de parte de la mayoría que me siento más protegido. Pero aquí la mayoría es el que se coloca de parte de Dios. Porque con Dios somos mayoría en realidad. Aunque en esta tierra no lo parezca, con Dios somos
mayoría. Y cuando hayamos pasado por el proceso de el carácter y la prueba, entonces Dios tiene una misión para nosotros. Y entonces tiene sentido Salmo 138:8. Tiene sentido las palabras que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios quiere cumplir su propósito en mí cuando yo tenga el carácter que Él quiere para mí, cuando yo haya pasado por la prueba y sea purificado como el oro cuando es pasado por el fuego. Y hay una cita que me encanta, que quiero que escuchéis con atención porque es un poco el resumen de toda esta idea. Dice: Dios nos ha señalado su obra, su misión, y nos ha dado recursos y facultades para ella. Mientras nos sometamos a la voluntad de Dios y confiemos en su fuerza y sabiduría, seremos guiados por sendas seguras para cumplir nuestra parte señalada en su gran plan. Dios tiene un gran plan y cada uno de nosotros formamos parte del gran plan. Si es que pasamos por el proceso de la refinación y transformación del carácter y si pasamos por la prueba. Termino con dos versículos que quiero que busquéis en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Leer con atención este texto. 2 de Tesalonicenses 1, 11 y 12 dice: Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de llamamiento. Hay un llamamiento por parte de Dios. Dios nos llama a la misión, hay un llamamiento que tiene que pasar por un proceso y dice: y que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahí está resumido el plan. Dios tiene un propósito para nuestras vidas que quiere cumplir para su gloria y para que nosotros también seamos de alguna forma parte de ese plan que Él tiene. Ahora, después de estudiar durante esta semana esta forma lineal de pensar es la forma humana de pensar. Pero después de darle vueltas a la idea, el proceso no es así como lo veis aquí, creo yo. Para mí el proceso es así, porque Dios está siempre renovando nuestro carácter, siempre permitiendo que haya pruebas para que sigamos en la misión, para que aunque estemos en la misión, siempre va a seguir otra vez corrigiendo y mejorando el carácter para que volvamos a pasar por la prueba para que sigamos en la misión. O sea que es un pensamiento circular, un proceso circular el que tiene que ocurrir en nuestras vidas. No es, Dios forma un carácter, que esto es común a veces pensarlo, no es esto que hemos visto, Dios forma un carácter, me prueba y yo ya siempre estoy en la misión y yo estoy subido en una nube con Dios. Y yo ya no peco y yo no va a haber pruebas ya en mi vida porque estoy con Dios. Esto no es real. Y el problema es que algunas personas tienen esta forma lineal de pensar, pero hay otro problema peor todavía. ¿Sabéis cuál es el peor de todos los problemas? Un cristiano que está atascado en las pruebas y siempre tiene pruebas y siempre tiene problemas y siempre tiene ansiedad o siempre tiene depresión y no sale de ahí, está congelado en la prueba. Y no sé si conocéis a alguno, pero hay cristianos que solo tienen problemas y siempre llevan problemas a la iglesia y siempre llevan problemas al pastor o a los hermanos. Te has quedado congelado en las pruebas. Algo va mal. Cuando la cosa va bien, es ahí. Tienes problemas, sabes que forman parte del proceso, las recibes con otro espíritu diferente porque sabes que estás en el proceso y sabes que Dios te está preparando para la misión porque Dios lo permite. Este es el pensamiento que yo creo que debiéramos de tener. Y la pregunta que te hago para terminar es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás en el proceso? ¿Te has quedado en la forma lineal de pensar? ¿Estás atrapado en las pruebas y siempre con problemas? Y claro, como siempre tienes problemas, contándole tus problemas a los demás. ¿O estamos permitiendo que Dios obre y que nos transforme el carácter, permita alguna prueba, nos dé una misión a cada uno y siga renovando el carácter y siga haciendo este proceso en nuestras vidas? Porque este proceso
es centrífugo, cada vez se hace más grande, hasta que lleguemos a la eternidad. Y termine, donde no tendremos más pruebas, porque habremos cumplido con la misión y estaremos disfrutando de la presencia de Dios después de haber pasado esta prueba que es la vida humana en esta tierra llena de pecado. Que Dios nos ayude a entender que todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos una misión, que estamos dentro del plan de Dios todos, y dentro de ese plan, el plan es que tengamos pruebas alguna vez para que Dios nos fortalezca espiritualmente, para que cumplamos con la misión que tenemos cada uno, ¿de acuerdo? Cuando uno está en la misión y cuando uno está en esto, uno no tiene tiempo para criticar y uno tampoco tiene tiempo para envidiar a los demás. Yo dije una vez que los envidiosos y los chismosos están fuera del plan de Dios. Porque cuando uno está aquí, está tan ocupado en cumplir con la voluntad de Dios que yo no tengo tiempo, sinceramente, de criticar a la gente. Ni voy a tener envidia de otra persona porque Dios tiene un plan para ella que no es mi plan, es otro plan diferente. Yo no puedo envidiarle a él, ni nadie puede envidiarme aquí a mí, porque el plan que Dios tiene para mí es único. Es mi plan el que Dios me ha dado a mí y el de otro es otro diferente. No debiera existir la envidia en ninguna congregación cristiana cuando entendemos esto. Cuando no lo entendemos es cuando vienen los problemas. Espero que cada uno de los que estéis aquí podáis entender esto que parece sencillo, pero que es un poquito más difícil de poner en práctica de lo que muchas veces hacemos. Así que Dios nos bendiga a cada uno para que esto sea una realidad y cumplamos con la misión que Él tiene para nosotros. Amén. Voy a orar y si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario, hacemos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la vida, Señor, con una misión. Gracias porque la misión que cada uno tenemos es parte de tu gran plan y tu gran plan incluye formar caracteres similares al tuyo, Señor. Por eso dice el Evangelio que cuando tú vengas seremos semejantes a tu Hijo. Gracias, Señor, porque sabemos por tu palabra que tú a veces has permitido, permites y vas a permitir algunas cosas en nuestras vidas que no entendemos, que son pruebas, pero que sabemos que son para nuestro bien. Queremos aceptarlas por fe para que tú termines de prepararnos para nuestra misión y para que juntos podamos ser luz a los demás, para que la historia de esta tierra termine, Señor, tu nombre sea glorificado y podamos estar contigo por la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.